Para 1021, en Córdoba, Al-Qasim había conseguido que todos los reyezuelos de taifas lo reconociesen como califa. Todos menos su sobrino Yaya, que lo expulsó de Córdoba ese mismo año y se instaló él hasta que en 1023 volvió a echarlo su tío, que fue nuevamente expulsado y sustituido por Al-Mustiar, que fue destronado en 1024 y sustituido por otro que fue asesinado y sustituido en 1026 gracias a la colaboración de las taifas de Denia y Almería por otro llamado Isham, que sería derrocado en 1031. Superaron el Morbus Gotorum. Increíble. El año 1028, Bermudo III sucedía en León a su padre Alfonso V. Durante su reinado se produjeron enfrentamientos con el condado de Castilla. Sancho Garcés III la invadió. Cuando Bermudo III alcanzó la mayoría de edad del año 1032, trató de recuperar los territorios del Reino de León conquistados por el rey de Navarra, pero no tuvo éxito. Lo intentó de nuevo mediante el matrimonio de su hermana Sancha con Fernando I, pero tampoco lo consiguió. Más bien al contrario, ya que Sancho Garcés III invadió su territorio y conquistó Astorga y León, quedándole apenas el territorio del Reino de Galicia. Ni Astorga ni León serían recuperados hasta la muerte del rey navarro. Posteriormente, y tras una dura lucha, reconquistó las tierras situadas entre el Pisuerga y el Cea, pero encontró la muerte en la batalla de Tamarón cuando intentaba ocupar la tierra de Campos. El trono pasó a manos de su hermana, Sancha, que cedió sus derechos a su marido, el cual subió al trono como Fernando I de León. El año 1035 moría Sancho Garcés III de Navarra, que fue rey de Pamplona desde el año 1004 hasta su muerte, y conde de Sobrarbe y Ribagorza desde 1018. Dominó por matrimonio en Castilla, Álava y Monzón, que aumentó con el condado de Cea y que en 1034, tras la toma de León, se hizo proclamar Imperator Totus Hispanii. A partir de su muerte nacen los reinos de Castilla y de Aragón. Sancho Garcés dividió su reino entre sus hijos. A García le dejó Navarra, a Fernando, Castilla, a Gonzalo, el señorío de Sobrarbe y Ribagorza, y a Ramiro, el condado de Aragón. El primer caudillo de Aragón parece que fue un tal Aznar, a quien sucedió su hijo Galindo Aznárez, suegro de García Sánchez I de Navarra, casado con Andregoto Galíndez, pero es en 1035 con el regimiento condal de Ramiro cuando aparece como nombre propio lo que será el reino de Aragón. García Sánchez III heredaba una Navarra que llegaba por el oeste hasta la bahía de Santander. Conquistó Calahorra en 1045 y murió en la batalla de Atapuerca el año 1054. En 1035, a los 12 años de edad, accedía al trono al condado de Barcelona y de Gerona Ramón Berenguer I el Viejo, primogénito de Berenguer Ramón I. Tuvo gran renombre y su sobrenombre le fue puesto como consecuencia de la prudencia con que gobernó, sabiendo eludir las artimañas de su abuela Ermesenda. Guerreó contra los enemigos naturales y fue un buen legislador. En el concilio de Gerona, celebrado bajo su auspicio, se condenaron los matrimonios incestuosos y se prohibió el matrimonio de los clérigos. Reformó la legislación y compiló el Código de los Usachas de Barcelona y en 1054 sería también conde de Osona. Moriría el año 1076. Hacia el año 1030, Mir Geribert poseía el castillo de Subirats y de la Vid, heredados de sus padres, la fortaleza de Ribes, concedida por su primo Gislabert, el obispo de Barcelona, y el feudo de San Martí Sarroca, adquirido por enlace matrimonial. Siendo el más poderoso de los señores del Penedès, hacia el 1035, y para señalar su autoridad, se dio a sí mismo el título de príncipe de Olérdola, apoyado por los nobles partidarios de la guerra contra el invasor que veían paralizada su acción por el conde de Barcelona y mermados sus derechos feudales. Se rebelaron contra Ermesenda y Berenguer Ramón, pero sobre todo se rebelaron contra la legislación que privaba sus derechos feudales, el liber judiciorum. Es pues este Mir Geribert quien se autoimpone el título de príncipe, título que muere con él. Pero el hecho curioso es que Ramón Berenguer I se alió en 1041 con Mir Geribert, a quien reconoció su posesión de dominio en el Penedès
y en perjuicio de su hermano el conde Sancho. Consecuencia de todas estas situaciones fueron las revueltas de los otros nobles, que se salvaron gracias a la acción popular movilizada para salvaguardar los usos concedidos por Berenguer Ramón I el año 1025. La vida de Ramón Berenguer I fue convulsa en todos los campos. Su hijo asesinó a su madrastra Almodis, madre de Ramón Berenguer II y de Berenguer Ramón II, tercera esposa de Ramón Berenguer I, siendo que a la segunda esposa la había repudiado. A la muerte de Bermudo III de León en 1037 accede Fernando I el Magno, su cuñado y conde de Castilla desde 1028, al trono de León, y con ese acto convierte el condado de Castilla en reino. Si bien el condado había perdido a favor de su hermano García III de Navarra las tierras de Bureba, Álava y gran parte de Vizcaya, lo que llevó al enfrentamiento de los dos reinos hasta la batalla de Atapuerca el año 1054, mediante la que recuperó Bureba, volviéndose a partir de entonces contra el enemigo natural. En Al-Ándalus el guirigay continuaba a plena marcha. En 1038 moría el eunuco Zuhair, señor de la taifa de Almería, y por entresijos de la legalidad musulmana resultó que su heredero era Abdelaziz de Valencia, el nieto de Almanzor, quien, vista la herencia, pidió ayuda a Mujahid de Denia para atacar Granada, con resultado final de enfrentamiento mutuo, dada la negativa de este a enfrentarse con los bereberes. El reino de Sevilla conquistaría el Algarve, pero sería frenado por el reino de Córdoba y los enfrentamientos entre Sevilla, y Granada y Toledo serían la orden del día, todo lo cual le llevó a emparentar con Mujahid de Denia, casando con una de sus hijas. Es curioso que un homosexual como Al-Mutamid tuviese un harén de 700 concubinas y para colmo casase con la hija de un esclavo, a quien convirtió en reina de Sevilla. Ramiro I de Aragón también guerreó con su hermano García Sánchez III de Navarra y perdió parte de sus posesiones, pero a la muerte de Gonzalo en 1037 se hizo con sus territorios, Sobrarbe y Ribagorza, y tras la batalla de Atapuerca recuperó los territorios perdidos. Volvió contra el enemigo natural y murió en la batalla de Graus contra Al-Muqtadir, rey de Zaragoza, el 8 de mayo de 1063. Le sucedería su hijo Sancho Ramírez I, con 18 años, que también sería rey de Pamplona como Sancho V, al ser asesinado Sancho Garcés IV y no querer los navarros ser regidos por el fratricida. Sería el padre de Pedro I. Amplió sus dominios en colaboración con su suegro, el conde Armengol de Urgel, tomó Barbastro gracias a la actuación de los mozárabes de Alquézar, lo que ocasionó una llamada a la yihad, y en 1068 viajó a Roma para consolidar el joven reino de Aragón, ofreciéndose en vasallaje al Papa. Posiblemente la insignia de ese vasallaje, cintas amarillas sobre escudo rojo, sea el origen de la enseña de Aragón. Leyendas aparte. Esta relación especial con Roma lo situó como impulsor del rito romano en España y como abanderado de someter los monasterios a la obediencia directa de Roma, relación que le llevó a construir la catedral de Jaca, en la que dejó de obispo a su hermano García, con la idea de apartarlo de aspiraciones políticas. Fomentó asimismo la conventualidad femenina, poniendo al frente a su hermana Sancha. Esta actividad, sin lugar a dudas, posibilitó el auge del arte. La catedral, que comenzó a construirse al tiempo que la de Santiago, acabaría su primera fase el año 1082, no llegando a terminarse sino en 1131, cuando el centro de poder se había desplazado a Huesca. Las discordias con su hermano lo llevarían a destituirlo a este y a instaurar como obispa de Pamplona durante 1082 y 1083 a su hermana Sancha. Sancho Ramírez I fue un activo luchador contra el invasor y tuvo estrechas relaciones con los otros reinos hispánicos y con el Cid, muriendo en batalla el año 1094. No sin haber desarrollado el derecho, habiendo concedido el Foro de Jaca el año 1077, que concedía derechos
a sus habitantes. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.